Muy buenos días a cada uno de los hermanos que se conectan en este momento para adorar a nuestro Dios. Quiero invitarlos para que con quietud, con reverencia y con mucho amor oremos a nuestro Dios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de unirnos en medio de la distancia. Y gracias, Señor, por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Te ruego, Padre Santo, que cada uno de los hogares que se conectan con esta transmisión en esta hora de la mañana puedan ser bendecidos. Y que conforme a tu promesa, Señor, haya bendición en cada uno de los hogares, que también apartan para ti, oh Dios, el diezmo y la ofrenda. Cariñoso Padre, que al exponer tu palabra, pueda cada uno de los oyentes encontrar gozo, tener un lindo encuentro con Cristo Jesús y el deseo de vivir para agradarte sea fortalecido en cada uno de sus hijos, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Apreciados hermanos, he encontrado muchas veces en la Biblia que se menciona a Dios con un nombre especial, y es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Permítame, comparto un ejemplo en palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo en Mateo capítulo 22, verso 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Como pueden ver, este nombre de Dios es algo especial. Dios fue agregando nombres a su nombre. Si usted pregunta qué es una firma es poner su propio nombre con sus apellidos, y entonces a donde usted la ponga con su propia mano, eso indica de que usted está aprobando el contenido que allí se plasma. Generalmente encontramos firmas en los documentos. Así que cuando usted encuentra la firma de Dios como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, eso quiere decir que Dios fue agregando a estos hombres. ¿Por qué los agregó? Porque fueron hombres que honraron, glorificaron a nuestro Dios con su estilo de vida. Por ejemplo, usted va a encontrar la historia de Abraham. Hizo un pacto maravilloso con Dios. Fue fiel a Dios, brilló por su fe y fue agregado. También a Isaac. Usted lo encuentra allí como un hombre que obedeció a Dios. Pero también a Jacob. Sin embargo, para comprender por qué el tema de hoy es agregado a la firma de nuestro Dios, quiero decirle que también hay otros que fueron borrados de la firma de nuestro Dios. Si usted va al libro de los Hebreos, por ejemplo, Pablo recomienda que no haya ninguno que sea fornicario o profano, como lo fue Esaú, quien fue quitado de la firma de nuestro Dios. ¿Y por qué Esaú fue quitado de la firma de nuestro Dios? Bueno, vamos a introducirnos en la historia bíblica para poder comprender el por qué fue quitado. La primera razón la encontramos en Génesis capítulo 25, verso 22. Dice el texto bíblico: Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Es interesante escuchar de la palabra de nuestro Dios que el menor iba a ser honrado por el mayor. Generalmente uno hace caso a los hermanos mayores, pero aquí encontramos que Dios dice el menor debe ser honrado. ¿Por qué? En el futuro, cuando los muchachos fueron creciendo, fueron mostrando las diferencias de carácter que tenían. Noten, por ejemplo, que Esaú no tenía tanto interés en la primogenitura, en cambio Jacob vivía soñando con ella. Vamos a ir al capítulo 25, verso 27, a ir encontrando algunas diferencias entre este par de hermanos.
Primero, verso 27, crecieron los niños. Esaú se hizo diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Podríamos decir entonces, Esaú le gustaban las aventuras. Esaú venía a contarle a su padre todo lo que hacía mientras cazaba. Jacob era un hombre que se la pasaba en casa, le ayudaba a su mamá a cocinar. Era un hombre tranquilo, reflexivo, contemplaba mucho las cosas que su padre hablaba acerca de nuestro Dios. Permítame ahora el verso 28. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Saben? Tal vez lo que el texto quiere decir no era que Rebeca no amara a Esaú o que Isaac no amara a Jacob, sencillamente que lo que ellos hacían les complacía más. Por ejemplo, cuando usted tiene dos hijos, ¿cierto? El uno es desobediente y el otro es obediente. Cuando su hijo desobediente se porta mal, haga lo que haga, ¿usted deja de amarlo por las travesuras que ha hecho o por las groserías o mentiras que ha dicho? Realmente no, usted lo sigue amando porque es su hijo. Ahora, cuando su hijo se porta bien, a usted eso le agrada. Entonces, estos dos padres iban teniendo preferencia por el carácter que los hijos iban mostrando. Dice la historia que un día Jacob estaba allí en su casa preparando un rico guiso de lentejas, un potaje, dice aquí el verso 29. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Quizás también agregó: estoy hambriento y me muero por probar eso tan delicioso que tú estás preparando. Pero Jacob, que anhelaba, deseaba la primogenitura, le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. ¿Por qué le interesaba tanto a Jacob la primogenitura? Su padre les había explicado al par de niños un día, así como usted le cuenta la historia a sus niños los sábados, Jacob y Esaú escuchaban a su padre Isaac contarle toda la historia de lo que había pasado con Adán, con Eva, con Abraham, y ahora le estaba diciendo: hijos, hay que creer en Dios. Y Dios tiene un futuro maravilloso para nosotros. Dios quiere que en nuestro pueblo, en nuestra familia, nazca el Mesías. Dios quiere que cuando un padre muera, uno de ustedes los dos sea el líder espiritual de la familia, que ame las cosas religiosas, que sea el sacerdote del hogar. Segundo, quiero decirle que a esta persona que honra a Dios, también hay que honrarlo con el doble de los bienes. Eso enseñaba la cultura acerca de la primogenitura, que el hijo primogénito, el hijo mayor, por ser el primogénito, iba a ser el jefe de la familia, iba a ser el sacerdote del hogar, iba a ser el que dirigiera todas las ceremonias o los ritos religiosos, y ante todo iba a llevar la doble porción en bienes. ¿Qué más les puedo decir? Jacob escuchaba esto y se quedaba atónito. Quería la primogenitura, anhelaba que de él naciese el Mesías que su padre decía que Dios había prometido. Sin embargo, Esaú no pensaba, no era reflexivo, no contemplaba las cosas futuras. A Esaú le importaba muchísimo el presente, las fiestas, la diversión, el poder. A Esaú le gustaba mucho tomar en poco las promesas de nuestro Dios. Muchas de las cosas que su padre le explicó le entraron por un oído y le salieron por el otro, a tal punto que él no le dio importancia a la primogenitura. Dice el texto en el verso 32, Esaú le dijo: yo me estoy muriendo de hambre, yo soy un muchacho malcriado, a mí me importa el presente, a mí me importa lo que estoy sintiendo. ¿Qué cuentos de esperar hasta el futuro? ¿Qué cuentos de esperar la primogenitura? Dice allí: ¿para qué pues me servirá la primogenitura si hoy mismo me muero de hambre?
Entonces Jacob le dijo, pero no se puede repetir, júremelo. Y juró en este día. Él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Sabe? Muchas veces cambiamos las cosas bonitas que Dios nos da, las bendiciones, por cosas momentáneas. Y note que allí Esaú lo estaba haciendo. A Esaú no le importaba mucho las cosas eternas, la vida eterna. Él cambiaba las cosas del cielo fácilmente por momentos divertidos, momentáneos aquí en la tierra. A muchos de nosotros a veces nos pasa eso. Estamos frente a tentaciones que decimos, ¿cómo me voy a resistir ante esa muchacha tan bonita que sale a barrer, ante esa música tan, ¿cómo dirían los muchachos hoy?, tan bacana que está sonando allí en la casa del vecino? ¿Cómo me voy a resistir a irme a una rumba, a una parranda, a una discoteca? ¿Cómo me voy a resistir a andar con los amigos que no son de la iglesia? Y entonces así vamos cambiando las cosas bonitas que Dios nos da, las cosas por cosas momentáneas, por cosas pasajeras, por placeres que nos apartan de la dicha eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Esaú fue dejando las cosas a un lado y entonces le importó tampoco la primogenitura que se la dio a su hermano por un plato de lentejas. Y dice que Jacob dio a Esaú con tanto amor ese guiso y así menospreció, termina la lectura allí, así menospreció Esaú la primogenitura, la bendición de Dios, ser el sacerdote de la familia, ser el líder religioso. Pero hermanos, como si fuera poco, le importaba tan poquito la primogenitura que después en el capítulo 26, en el verso 34, dice que Esaú tenía 40 años cuando tomó a 2 mujeres que no eran de su pueblo, que no creían en Dios. Entonces, Esaú no estaba viviendo para agradar a Dios, no estaba santificando su vida, no se estaba preparando para ser el líder religioso. Y Jacob soñaba con esto. ¿Qué más les puedo yo decir? Pues Dios fue viendo el carácter de Jacob, aunque cuando usted encuentra la historia allí de Jacob y Esaú, usted dice, pobrecito, miren, el pobre Esaú fue víctima y el Jacob se aprovechó de su hermano. Pero vaya usted ahora al capítulo 27. Es sorprendente que Jacob hizo lo humanamente posible para adquirir la primogenitura. Se nota que lo anhelaba. Es más, tenía efectos de carácter y allí los mostró. Hizo lo humanamente posible, como lo dije. Noten que allí, primero trató de comprar la primogenitura y ahora viene en el capítulo 27 y engaña a su padre. Y dice el verso 18, entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío. Isaac respondió, aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Y ante esa pregunta, Jacob respondió, soy Esaú. Yo soy Esaú tu primogénito, respondió Jacob. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Saben, hermanos, a veces creemos que lo humanamente posible basta para ser salvos, para recibir las bendiciones de Dios. Basta decirle a veces a Dios, he hecho lo que me dijiste. Había en los días de Jesús muchos escribas, muchos fariseos, y Jesús contó una parábola para ilustrar que nosotros no debemos solamente hacer lo que se nos dice, sino dejar que Dios entre en nuestro corazón. ¿Cómo así? Pues Jesús estaba allí y entonces contó que había un fariseo que cuando oraba decía, Padre, gracias porque no soy como este publicano, ladrón, mentiroso. En cambio yo, Señor, mire, yo sí guardo el sábado, yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí ayuno. Y saben, quizás cuando se presente ese fariseo delante de Dios va a decir, Señor, yo he hecho como tú me dijiste.
Jacob, delante de su padre, dijo: Padre, yo he hecho como tú me dijiste. Pero, ¿saben? Contó todo lo que el padre quería escuchar, pero en realidad no dijo con honestidad quién era. Cuando vamos a Dios y somos sinceros, le decimos quién somos, qué errores hemos cometido y cuánto anhelamos la salvación, la gracia de Dios se abre, nos abraza su gran amor y nos dice: hijo, hoy te doy una nueva oportunidad. Allí había la oportunidad para Jacob. Sin duda alguna Dios hubiese hecho cualquier cosa para que Jacob fuera bendecido, porque desde antes de nacer, como lo hemos leído, iba a ser el primogénito, iba a llevar la primogenitura, iba a llevar la bendición de Dios, pero allí no fue capaz de reconocer: soy un mentiroso, soy un falso, soy un ladrón. Solamente dijo: yo he hecho lo que tú me dijiste, yo he ido y he traído el venado, come y dame la bendición, porque yo no solamente quiero el bien material, yo quiero ser el padre del Mesías, yo quiero ser el primogénito, yo quiero ser el bendecido de Dios. Isaac decía que la voz era como la voz de Jacob, pero cuando tocaba sus manos, su cuello, veía que era velludo como su hermano Esaú. Así que él decía: la voz es la voz de Jacob, pero las manos y la piel es como la de Esaú. Isaac lo olió y decía: el olor es como el de Esaú, pero la voz me parece a la de mi hijo Jacob. Se convenció a pesar de que dudaba y lo bendijo. Y cuando llega su hermano, después de que ya había recibido la bendición, se entera de que ya su hermano había sido bendecido y que ya él no iba a recibir esta bendición. Dice el verso 38: dijo entonces Esaú a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí. Y él alzó Esaú la voz y lloró. Hermanos, Jacob no había tenido un encuentro con Dios, solamente estaba buscando la bendición de la manera humana. Esaú tuvo todas las oportunidades para ser el primogénito. De por sí su padre quería darle la primogenitura, lo envió primero a él, lo amaba a él, lo prefería a él. Yo creo que Dios se hubiese manifestado en ese momento y le hubiera dicho: no, no vas a bendecir a Esaú, vas a bendecir a Jacob. Pero Jacob mostró en ese momento de la prueba que todavía le hacía falta cambiar, y se fue con un corazón triste y vacío porque había pecado. Sí había recibido la bendición, pero había pecado al engañar a su padre. Sintió que algo en su vida no estaba bien, pero se fue con la bendición. ¿Saben? Trabajó 7 años por su primera esposa, también fue engañado, por cierto. Trabajó otros 7 años por su segunda esposa, a la cual amó desde el primer día que vio, la obtuvo. Trabajó otros 6 años, adquirió bienes, riquezas, Dios le permitió prosperar financieramente, pero a veces tener la bendición financiera no significa tener la bendición espiritual. Crecer financieramente no significa crecer espiritualmente. Es por eso que cuando usted va al capítulo 32, usted encuentra a un Jacob que ahora se presenta delante de Dios a solas. Dice allí el versículo 22: se levantó aquella noche, tomó a sus mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Sabe, hermanos? A veces no hemos sido capaces de comprender que el vacío que tenemos en nuestra vida es porque no hemos ido a solas con Dios. Es porque no le hemos dedicado a Dios nuestro corazón. Es porque no lo hemos buscado. Pero Jacob aquella noche, después de 20 años, aún no lo había hecho.
20 años atrás se encontró con Dios y hizo un pacto en serle fiel en diezmos y ofrendas. Así que yo creo que gracias a esa bendición y a la fidelidad que tuvo Jacob con ese pacto, fue que fue bendecido y que prosperó mucho. Pero su corazón todavía seguía diciéndole, pero tú no has cambiado. Tú eres un mentiroso. Aún le estás dedicando poco tiempo a Dios. Eres el que lleva la primogenitura, pero estás lejos de tu familia. Y para ser un líder espiritual, para ser un verdadero cristiano, aún te faltan cosas por cambiar. Quizás estoy hablando para un Jacob contemporáneo, que anhela la primogenitura, y no hay nada de malo en ello. No hay nada de malo que tú quieras la bendición de Dios y heredar la vida eterna. Pero Jacob ahora vino ante Dios y se encontró consigo mismo reconociendo quién de verdad era. Note el verso 27. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó aquel hombre. Jacob respondió, por primera vez fue capaz de decir, mi nombre es Jacob. Soy un mentiroso, soy un engañador, soy el que hace 20 años, cuando me hicieron la misma pregunta, ¿quién eres tú?, saqué a lucir el nombre de mi hermano. Pero hoy he venido a buscarte, Dios. He venido tal cual soy. Ese hombre que luchaba con Jacob es el mismo hombre que lucha con cada uno de nosotros día a día cuando nos equivocamos y nos dice, eso que tú estás haciendo no honra y no glorifica a Dios. Jacob estaba tratando de hacer muchas obras buenas en su vida, pero cuando iba realmente a encontrarse con Dios sentía vergüenza porque sabe que había engañado a su padre, sabe que había deshonrado a su familia, sabía que no podía ser el líder que él quería ser para sus seres amados, sabía que estaba huyendo aún y no había confrontado aún los errores que había cometido en su casa, no había pedido aún perdón a su hermano. ¿Saben? Aquella noche ese varón lo venció y lo hizo confrontar, declarar, confesar ante Dios quién realmente era. Esta lucha fue tan grande para Jacob, le causó tanta angustia sentir que ya iba a morir, que su hermano venía a cumplir la promesa de que lo iba a matar por mentiroso, por haberle robado la primogenitura, a tal punto que buscó a Dios con tanta angustia aquella noche, y aún así no estaba dispuesto a cambiar, pero aquella noche le dijo, Dios, si hay algo que cambiar en mi vida, hazlo. Y usted encuentra en el verso 31 que ya había pasado Peniel cuando salió el sol, y Jacob entonces cojeaba a causa de su cadera. Jacob tuvo que llorar, tuvo que sentir el dolor aquella noche. Y yo no sé cuántas cosas tengamos tú y yo que vivir para escuchar la voz de Dios cuando nos dice, hijo, arrepiéntete, cambia. Hay cosas que debes mejorar en tu vida. Mira que por estas cosas pasajeras se puede perder tu salvación, tu bendición, tu primogenitura. Dios quiere que esos vacíos que hay en tu vida no existan más. Dios quiere ser tu mejor amigo, quiere que te alejes, lo encuentres a Él a solas y le digas realmente quién eres, realmente cuánto quieres cambiar. Aquella noche Jacob salió con su cadera llena de dolor, cojeaba. Quizás quedó con este problema de su cadera durante el resto de su vida. Quizás recordó aquella noche como cuando realmente se encontró con el Señor. Pero saben, me viene en este momento a mi mente una historia que he leído y que se quedó en mi mente y en mi corazón, y quisiera que se quede también en su mente y en su corazón. Un pastor predicaba una mañana, digamos que a esta misma hora de la mañana. Estaban en el momento del culto cuando llegó un joven pidiendo ayuda, pidiendo auxilio. ¿Qué había pasado? Pues los muchachos a veces se comportan como Esaú.
toman las cosas sagradas por juego, no respetan la casa de Dios, arman amigos en la iglesia y empiezan a chatear, a testear. Este era uno de esos jóvenes que eran rebeldes, que no les gustaba tomar las cosas de Dios en serio, y entonces a 100 metros de la iglesia quedaba un caño. Allí se iba este joven y entonces empezó a pescar. Ya se iba volviendo su costumbre, así que ahora se llevaba a los muchachos también allí con él. La pesca se empezó a hacer cada vez más peligrosa porque ahora pescaban con pólvora. ¿Cuántas veces los ancianos, los hermanos de la iglesia y el mismo pastor no les decían: muchachos, estamos en sábado, muchachos, esas actividades no son para hacerlas hoy, deberían aprovechar ese momento para venir y consagrar su vida a Dios, venir y adorar a Dios? Miren que lo que se está enseñando aquí les puede servir para edificar su carácter y heredar la vida eterna. Los muchachos no entendían, no querían nada con la iglesia. Ese día salieron efectivamente allí pescando con pólvora. Ocurrió un accidente. Uno de ellos perdió su brazo, el más rebelde, por cierto. Perdió su brazo con la pólvora, se le estalló. Cuando llegó el amigo a la iglesia, llegó angustiado, llorando, asustado, pidiendo auxilio, y fueron y lo auxiliaron, lo llevaron al hospital. El pastor fue a mitad de semana a visitarlo, oró con aquel muchacho, le explicó que Dios le amaba, trató de animarlo, pero qué tarea tan difícil, tan joven, y quedarse en su brazo. Quiero decirle que el sábado, cuando el pastor volvió a la iglesia, ese muchacho fue uno de los primeros que llegó. Era temprano cuando llegó el pastor y tuvieron la oportunidad de dialogar. Él, con lágrimas en sus ojos, le decía: pastor, ¿por qué tuve que esperar hasta perder mi brazo para tomar las cosas de Dios en serio? Para honrar y respetar a Dios. ¿Sabe? El pastor lo siguió animando y le dijo: hijo, lo más importante es que tú todavía estás en el camino de la salvación. Todavía hay gracia para ti. Todavía puedes buscar a Dios y reconciliarte con Él. ¿Sabe? La Biblia relata que hay hombres para los cuales, cuando fueron a despertar de tanto juego con la gracia de nuestro Dios, ya fue demasiado tarde. Un ejemplo de ellos, Sansón. Sansón jugó tanto con la gracia de Dios que un día vino entonces a las piernas de Dalila, se quedó dormido, y cuando le dijeron: Sansón, los filisteos sobre ti, este se fue a despertar, y así como todas las veces pensó que con solo sacudirse iba a quitarse a todos los filisteos de encima. Esta vez se dio cuenta, al despertar de su sueño, que ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. El rey Saúl fue el primer rey que escogió Dios para su pueblo. Pero, si ustedes notan, también el rey Saúl fue quitado de su reino. ¿Por qué? Por jugar con la gracia y la misericordia de Dios. Esaú vino a llorar demasiado tarde, cuando ya la primogenitura ya no podía ser para él. Hermanos, tú vas a esperar hasta que llegue el dolor, tú vas a esperar hasta que algo grave suceda en tu vida, hasta que tengas que llorar como Esaú, como Sansón cuando le arrancaron sus ojos, como Saúl cuando perdió su reinado. Quizás llegue el día del juicio y tengas que llorar porque has perdido hoy tu bendición. Si no aceptas el llamado de Dios, Dios te está llamando para agregarte a su firma. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No fueron hombres perfectos, pero fueron hombres que buscaron a Dios con sincera voluntad, con sincero corazón, con fe. Se rindieron a los pies de Jesús
y por su gracia y amor hoy hacen parte de la lista de los salvos. En cambio, algunos no alcanzaron el arrepentimiento, no buscaron a Dios. La señora White, hablando de este tema de Jacob y Esaú en el capítulo 16 de Patriarcas y Profetas, en la página 162 dice lo siguiente: millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer los deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales, pierden el cielo, y todo esto por un placer meramente temporal, por un deleite que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado, cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han cambiado su herencia celestial por la satisfacción de placeres egoístas. Dios nos está llamando a vivir una vida de santidad. Quiero terminar este tema tomando el libro de Hebreos en el capítulo 12, el verso 14 en adelante. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, seguid la paz, dice Pablo, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay mucho para meditar en este texto. Miremos ahora el verso 16. Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si tus lágrimas hoy van a caer, que no caigan como las lágrimas de Esaú. Esas lágrimas cayeron no por el dolor de haber pecado ante Dios, no por el arrepentimiento de haber herido el corazón de Dios, de haber menospreciado a Dios, sino porque él quería los bienes materiales para después malgastarlos, porque él quería vivir una vida de poder, de riqueza, de diversión, y no una vida que honrara y glorificara a Dios. Por haber perdido esa cantidad de dinero era que lloraba, pero no por haber perdido la bendición que Dios quería poner en su vida para que él fuera un líder espiritual religioso de su familia, el sacerdote y jefe del hogar, que guiara a todos sus seres queridos al reino de los cielos. Hoy Dios te llama para que le aceptes, para que seas agregado a la lista de los hijos de Dios, para que seas agregado a su firma, para que seas sellado con el nombre de Dios en tu corazón. Apreciado hermano, retén lo que Dios te ha dado hoy, guárdalo en tu corazón. El Señor dice: vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiero orar para los que quieren retener este mensaje en su corazón. ¿Sabes cuánto puede costar encontrarnos con Dios y decir: Señor, nunca quise cambiar? Voy a orar por aquellos que hoy, como Jacob, quieren ir a Dios diciéndole: ¿quién soy? Agrégame por favor a tu firma, a la lista de tus hijos. Ayúdame a retener este mensaje para retener también mi corona, porque tú vienes pronto, oh Jesús. Vamos a orar. Cariñoso Padre, tu nombre es poderoso y maravilloso, y tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Y a todos tus hijos, oh Dios,
vas a resucitar siempre y cuando vivan de acuerdo a la luz, oh Dios, que han recibido. Si hay algo que cambiar en nuestra vida, te ruego, Señor, que nos transformes, que tu gracia hoy perdone cada uno de nuestros pecados y la sangre de Cristo Jesús limpie nuestras vidas. Y Dios, por tu grande amor hacia nosotros, ayúdanos a vivir esa vida que te agrade. En Cristo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Un feliz resto de sábado.